Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder, ver, aprender como esponja, absorber. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir llevar. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Todos los callados, todos los omitidos, todos los invisibles, todos. Saludos, bienvenidos y bienvenidas de nuevo a Diálogos en el SPAL. Hoy tenemos con nosotros a Nicolás Castellano, periodista y sin embargo amigo, un periodista que se podría decir de SPAL, el periodista canario que está en estos momentos trabajando en la redacción central de los servicios informativos de la cadena SER en Madrid después de una trayectoria amplia, a pesar de su juventud, en SER Las Palmas como redactor y como responsable de los servicios informativos. Nico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juan, muchas gracias. Periodista que el año pasado, por ejemplo, presentó la gala SPAL, tuvo que subir al escenario a presentar, y este año sube a recoger el premio SPAL Derechos Humanos junto a tu compañera Ángel Barceló, directora de Hora 25. Bueno, ¿qué sientes al ser reconocido en un encuentro del que tú eres parte porque has venido muchísimas veces, ¿no? Sí, la verdad que aquí en SPAL, ¿no? en el encuentro que organiza el Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana, me siento en casa. He venido muchas veces. Recuerdo que la primera vez fue como participante después del terremoto de Haití, fue en 2011. Y te recuerdo a ti en esta sala hablando de todo lo que suponía la cobertura informativa de una tragedia de ese tipo, ¿no? Pero SPAL forma parte de la vida de muchos jóvenes de Gran Canaria como yo, que veníamos a ver actuaciones musicales míticas o encuentros con personalidades como las madres de la Plaza de Mayo de Argentina y otras muchas citas que uno ahora con el tiempo valora mucho más, ¿no? Porque eran auténticos encuentros revolucionarios en una sociedad Gran Canaria todavía recuperándose, como toda España, del tardofranquismo, una sociedad que económicamente empezaba a prosperar después de tanto tiempo de sometimiento, etcétera, etcétera, y que hubiera un ayuntamiento en esta zona deprimida económicamente, como era el sureste de Gran Canaria, que apostara por abrir un poco la perspectiva de las ideas a lo que pasaba más allá de nuestras fronteras, apostar por la justicia social, apostar por un mundo más igual, para mí fue clave también en la formación humanística, ¿no? Así que para mí como periodista, como seguidor del SPAL, como gran canario y como fiel creyente de estas ideas de un mundo más justo, para mí ser reconocido en el SPAL es uno de los premios más bonitos que he recibido en mi carrera, y encima hacerlo en compañía de alguien a quien respeto tanto como Ángel Barceló, una de las grandes comunicadoras de este país y que he tenido la fortuna y tengo la fortuna de trabajar con ella codo a codo, de viajar por el mundo. Para mí es un regalo, ¿no? Cuando te dieron el premio te entrevistaban en la SER en Canarias, en La Ventana, y decías que, claro, que el periodismo sin compromiso con los derechos humanos no era periodismo. ¿Tú no eres partidario de ese periodismo, digamos, aséptico, de mirar para otro lado? Yo creo que los periodistas tenemos una responsabilidad social, ¿no? Como todos los sectores profesionales en el mundo, cada uno de nosotros cumplimos un papel. El rol del periodista es un rol parecido al del historiador, pero online, en el momento real. Nosotros tenemos que comprometernos con lo que está pasando y contarlo de la mejor manera para que las sociedades entiendan lo que está pasando. Si no hacemos un buen relato de nuestro tiempo actual, eso se acaba trasladando a que no haya reacción social, a que no seamos conscientes de lo que nos rodea, ¿no? Entonces yo creo que en este mundo de hoy que hay tanto ruido, porque uno tiene acceso a la información de todos los colores y todos los sentidos, a través de las redes sociales, de los medios de comunicación tradicionales o de los nuevos medios de comunicación. Si los periodistas nos jugamos ese papel de intermediario, de hacer un poco de traductores de tanto ruido, creo que estaríamos faltando a la realidad. De todas maneras, esta frase de que un periodista sin compromiso no es un buen periodista, de Iñaki Gabilondo, que es otro de los referentes, ¿no?, de todos nosotros, y creo que forma parte del sentido de nuestra profesión. ¿Qué sentido tiene que seamos conscientes del drama de tanta gente que se ahoga intentando llegar a nuestro mundo, de tantos refugiados que intentan reconstruir su vida aquí en el centro de Sear, en vecindario, uno de los más antiguos de Canarias y de España, etcétera, etcétera? Si como periodistas no somos capaces de trasladar eso, ¿no? Creo que estaríamos traicionando un poco el sentido de nuestra profesión. Además, y por ello has recibido, entre otros, también los premios del Consejo de la Abogacía Española junto a Pepe Naranjo. No eres un periodista que hoy día, desgraciadamente, quizás
hay mucho de estar de oficinista, de estar en la redacción, de copia y pega, ¿no? Para ti el periodismo es estar escuchando a la gente, ¿no? De lo que está pasando, lo que diría un compañero que queremos mucho, Agustín Padrón, de ser Las Palmas un zapatista que se gasta la suela de los zapatos, ¿no? Sí, bueno, ya me conoces y igual que Pepe Naranjo, igual que otros muchos compañeros, nosotros somos periodistas de escuchar, de ir a ver a la gente, mirar a la cara, oler el ambiente en el que viven, ver dónde viven, percibir la realidad económica, social, los condicionantes que mueven su vida. El periodista es aquel que va al otro, escucha la historia del otro y la traslada, ¿no? Somos gente que escucha a otra gente y que lo cuenta, ¿no? Por tanto, yo creo un periodismo que yo respeto, cualquier periodismo muy variado, ¿no? Y hay muchos compañeros en redacción, en edición, que hacen un trabajo estupendo. También es verdad que no tienen otra opción, están precarios y no pueden salir porque están editando una web y no tienen otra opción. Yo, ¿no? Como Pepe Naranjo y otros compañeros, tuvimos la suerte de apostar por ir a escuchar a la gente y explicarlo aquí. Y tantos años después seguimos haciéndolo, ¿no? En ese sentido me siento un afortunado. Pero creo que lo que le da sentido a mi trabajo es eso. Yo sigo sintiéndome muy atraído por volver a Mali por 10ª vez y volver a explicar la evolución de determinados jóvenes que en un momento dado son los primeros que llegan en pateras a Canarias, la gente de Mali, los primeros subsaharianos, o ir a Sierra Leona, a Liberia, después del ébola, y explicar lo que sigue pasando ahí, después de que Pepe y yo y otros periodistas estuviéramos contando eso, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene que nos sigamos encerrando en nuestro lado del muro, ¿no? Este muro que hemos construido los europeos, físico, la valla de Ceuta y Melilla, los barcos en el Mediterráneo, o el muro mental, encerrarnos en nosotros no nos sirve de nada. Entonces nosotros somos un poco ese grupo de periodistas, que hay un montón, hay una generación joven ahora que puja muy fuerte, que apostamos por derribar los muros de esa endogamia en la que vivimos en Europa, ¿no? ¿Y lo del periodismo lo tenías claro desde el instituto o te hiciste al final? Yo me hice periodista escuchando la radio en el coche de mi padre y escuchando la radio en la cocina de mis abuelas. Escuchaba a Mara González, escuchaba Antena 3, escuchaba Radio Minuto en el coche, escuchaba la cadena SER, y yo siempre pensaba que yo quería estar ahí, en ese aparato donde hablaba la gente, ¿no? Al principio pensaba ser periodista deportivo, era de estos jóvenes que seguía a García como si fuera el predicador del planeta. Hice prácticas en la radio deportiva, en la cadena SER. En principio no me convenció, digamos, ese estilo de periodismo, no conecté con él, y descubrí luego la radio informativa, también en las primeras prácticas en la cadena SER. Y desde 1999 me dedico a ello, porque me enganchó lo de contar lo que le pasa a la gente, ¿no? De verse con un micro en un campo de fútbol a verse en un campo de refugiados es muy distinto. Tú has estado en muchos campos de refugiados. Sí, he estado en muchos más campos de refugiados que en campos de fútbol con un micro, ¿no? Sí, por mi trabajo conozco los campos de refugiados o de desplazamiento interno más importantes del mundo, el de Dadaab en Kenia, los de Sudán del Sur, República Centroafricana, los de la guerra de Libia, los de los desplazados sirios en Jordania, en Líbano, en Turquía. He visto a los refugiados llegar a las islas griegas, a Sicilia, a Lampedusa, o he visto lo que ha pasado aquí en Canarias o en las costas de Andalucía, ¿no? Lo triste es que hoy, en 2018, ¿no? 100 años después del nacimiento de Mandela, 28 años después de que saliera de prisión, 29, Mandela, etcétera, etcétera, que parece que fue hace 50 años, no, fue ayer, ¿no? El apartheid seguía y tal. A mí lo que me preocupa es que hay más campos de refugiados que hace 30, 40 años, y hay muchos más refugiados y más desplazados que hace 65 años. Entonces, la pregunta es que estamos involucionando, es que estamos volviendo atrás en la historia, cuando en teoría somos la sociedad más desarrollada, más formada y supuestamente más educada en la paz, y desgraciadamente soy pesimista. Desgraciadamente, el SPAL sigue siendo necesario, los encuentros como este. El SPAL sigue siendo más necesario que nunca, y sobre todo en el sentido de la formación. Yo creo que el gran valor del SPAL es los eventos públicos, los conciertos, los eventos masivos que se realizan, los foros que realiza el SPAL, pero el SPAL hace cantera. Muchas de las concejales que están en el grupo de gobierno, mucha de la gente que forma parte del SPAL, de la organización del SPAL en 2018, fueron niños que escucharon charlas de los protagonistas del SPAL hace 25, 28 años, ¿no? Alguna llegó a concejala escuchando en un colegio a las madres de la Plaza de Mayo. Exactamente, y ese es el valor de este tipo de encuentros. Este tipo de encuentros no aspiran a convertirse en la ruta de los festivales de música alternativa, no, se dedican a plantar la semillita de la mentalidad de la justicia social. Y para mí ese es el gran legado del SPAL. El SPAL es la semilla del cambio. Oye, hay mucha gente en el sureste y en Gran Canaria en general
que digamos que ha abierto un poco la perspectiva y la mirada gracias al espalda. Y aquel pibe de Telde que quería ser periodista, ¿se imaginaba alguna vez, Nicolás, que iba a tropezarse tan de cerca con la muerte? Por ejemplo, llegar a Haití, un terremoto de 200.000 muertos, 300.000 heridos. ¿Viste muchas muertes ahí? No te lo imaginas. Uno no se hace periodista para contar este tipo de barbaridades, ¿no? Aunque sabes que puede formar parte de tu profesión. Es verdad que la erótica del reporterismo hace pensar que todo el mundo quiere ser reportero de guerra porque es la sangre, es la adrenalina, etcétera, etcétera. Yo no me hice periodista para ser reportero de guerra, ni pensaba que fuera lo mejor de la profesión estar en el frente con un chaleco antibalas y un casco, cosa que respeto y que valoro la valentía de los compañeros. Yo me hice periodista para contar sobre todo a la gente de las carreteras secundarias, ¿no? Lo que hemos hecho Pepe y yo, irnos a pueblos de Mali o del interior de Senegal, a Kolda, a otros sitios, para explicar los porqués de la situación de los desplazamientos, ¿no? Pero cuando te ves en el terremoto de Haití, cualquier esquema que te haya... Uno no está preparado nunca para contar tanta muerte. Yo sigo... ¿Volviste 5 años después? Yo volví 5 veces a Haití después del terremoto. Después del terremoto. Sí, volví a los 3 meses, Siguiendo al año, a los 2 años, siempre. Porque la peor... Una cosa así requiere continuidad, no podemos desconectarnos de las cosas. Haití no puede ser una emergencia en un momento dado y que la gente no sepa nunca más qué pasó con Haití, qué pasó con el dinero que puso la gente para las ONG, para reconstruir las casas. Y eso es un poco el periodismo del seguimiento de las historias, ¿no? Entonces, lo que te decía, uno no está preparado para contar tanta muerte, pero es verdad que el ser humano y los periodistas nos sorprendemos a veces porque sacamos fuerza donde no las hay para que la gente sepa lo que está pasando allí. ¿Y la peor y la mejor historia en su evolución o en el final de Haití, que te venga a la mente, cuál sería? Es muy difícil. Yo en Haití conté muchas historias de muerte, pero por ejemplo, de los 7 días del terremoto, una noche en medio de la oscuridad, vi como unos bomberos de Nueva York sacaban a 2 niños de los escombros, 7 días después, de los restos de una cocina. Impactante aquel sonido. Kiki y Sabrina, los hermanos, de hecho el niño salía ensangrentado porque salía de los brazos de su abuela que había muerto durante unos días antes. Pero bueno, luego vuelves al año, buscas a los mismos niños y tal, esos niños seguían perdidísimos, estaban fuera de Puerto Príncipe y mal, pero otro niño, Reggie, que lo habían rescatado unos bomberos españoles, que fue portada en todos los medios de comunicación, tenía colegio, los padres le iban bien, y ese niño, por ejemplo, ahora vive en Estados Unidos con sus padres, está estudiando y tiene futuro. Pero Haití es un país que, si bien fue el primer país que se hizo independiente en América Latina, sigue padeciendo el yugo colonialista, sigue siendo víctima de la deuda exterior tremenda, y es un país absolutamente corrompido por las élites propias haitianas que viven en Miami, por los intereses económicos, ¿no? Entonces, un poco se frustra uno cuando ve que es el país con más ONGs por habitante del mundo, y lo era antes del terremoto, y la evolución del país no se corresponde, porque la conclusión es que a un país no lo salva una ONG, a un país lo salva a su gente, y su gente está sometida por esa oligarquía corrupta, ¿no? Tienes 2 publicaciones, una que hiciste es un audiolibro con Carla Fibla, Mi nombre es Nadie, una serie de relatos, muchos recogidos en tu etapa de ser Las Palmas y luego por varios países africanos. Y el segundo libro, Me llamo Abdul, la historia del niño del maletín, una historia que debería desde luego avergonzar a las autoridades. ¿En estos momentos estás en algún proyecto editorial? Estoy justo terminando un capítulo para un libro que va a salir en los próximos meses, que somos varios autores especializados en inmigración, y estoy en otro proyecto editorial que llevo trabajando en él 8 años. Es una historia que sigue viva, que espero que este año concluya la historia en el sentido administrativo, no puedo desvelar mucho, tiene que ver con Canarias, tiene que ver con la inmigración, tiene que ver con casos impactantes que han sucedido en Canarias. Y la idea es que una vez que termine esto vuelva a publicarse un nuevo libro sobre esta historia y de nuevo con Planeta. Son historias además que lo que tú dices, acercas el micrófono, escuchas a los protagonistas sin ánimo, digamos, de generalizar ni de menospreciar a nadie, porque tenemos buenas relaciones, queremos mucho a los compañeros y compañeras de Canarias. Yo tengo la impresión, y así ya opino primero antes que tú, que el tema migratorio lo hemos contado mal en Canarias, o sea, que pocas veces y de forma excepcional se ha ido a África, que a veces son los reporteros los que tienen que convencer a sus empresas para ir allí, que cuando han ido enviados especiales de los periódicos es porque van con el gobierno o con las cámaras de comercio. Habría que hacer una autocrítica de cómo hemos contado los movimientos migratorios en Canarias, aquella crisis de los cayucos en la primera década de este siglo, por ejemplo. Hombre, yo creo que la autocrítica es sana y es necesaria. Yo creo que
Existieron titulares en la prensa canaria y en la televisión y en la radio en Canarias en aquellos años que dieron una sensación en un momento dado absolutamente ficticia de invasión, de que venía mucha gente, que no dábamos abasto. Eso propiciado por el discurso oficial. Entonces el gobierno de Dan Martín, etcétera, etcétera, era un gobierno que daba la sensación de que en Canarias no cabía más gente. Cuando los chicos llegaban en cayucos eran encerrados en sitios lamentables, como la base militar de la Isleta, o en el CIE de la antigua terminal del aeropuerto de Fuerteventura, o en el cuartel de la Legión del Matorral, y nunca los veíamos por la calle, nunca nos molestaron, salvo cuando José Manuel Soria quiso utilizarlo para presionar sobre los traslados entre Fuerteventura y Gran Canaria, regaba los parques para que no durmieran, o la playa de las Canteras los levantaba la policía para que no durmieran en ellos, ¿no? Un diputado del Común, Manuel Alcaide, que habló de invasión, en vez de preocuparse por los derechos de esos muchachos, ¿no? Sí, ese discurso público de las instituciones se cuela en los medios de comunicación de Canarias y de todos lados. Y eso pasa ahora en Francia, pasa ahora en Estados Unidos, que ha llevado a un presidente absolutamente radical y racista a ser presidente de los Estados Unidos, o lo que pasa en Italia. Ahora en Italia hay dos coaliciones supuestamente nuevas que son absolutamente fascistas y que son peligrosamente xenófobas, ¿no? Entonces, no creo que sea excepcional de Canarias, pero no eludo tu pregunta. Los medios de comunicación en Canarias con los medios de comunicación en España no hemos aprendido la lección 30 años después de llegar de Patera de que tenemos que contar esta historia desde otro punto de vista. La inmigración no es una fatalidad, la inmigración no es un accidente de tráfico cuando se muere alguien, la inmigración no es culpa de las mafias, que es la excusa favorita de los políticos. La inmigración es el primer movimiento que tiene el ser humano en la historia y seguirá existiendo. Y a medida que nazcan menos niños aquí y se mueran más nuestros mayores y necesitemos mano de obra joven, los necesitaremos más. A mí lo que me apena es que dentro de unos años digamos, vaya, durante 35, 40 años la gente se estaba muriendo en nuestras playas y no fuimos conscientes de que teníamos la oportunidad de que esa gente llegara de manera segura porque nos hace mejores, ¿no? Nicolás Castellano, se nos está acabando el tiempo. Una última pregunta. Bueno, a veces no tienes ganas, digamos, después de ver cara a cara tanto sufrimiento, de pasar, yo que sé, al periodismo de entretenimiento. No te hablo de Sálvame, pero no, de presentar un programa de música, no sé. No tengo ganas, me gusta. ¿Vale la pena? Me gusta mucho el trabajo, conozco a gente maravillosa, conozco sitios que si no hubiera sido por mi trabajo no los hubiera conocido. Soy mejor periodista y mejor persona con el intercambio con todas estas sociedades y gente que conozco. Y creo que hoy, desgraciadamente, aunque hay más información que nunca, es más necesaria la labor del periodista para contextualizar y traducir todo lo que pasa más allá de nuestra punta del muelle. Nico, muchas gracias por estar una vez más aquí en el SPAL en Santa Lucía y muchas felicidades por ese merecidísimo reconocimiento. Muchísimas gracias al SPAL, al Ayuntamiento de Santa Lucía, a ti, Juan, por la hospitalidad siempre. Setan yalla mai setan limnu bai setan yalla mai setan. No entiendo el periodismo de otra manera que no sea esta, el periodismo del compromiso, el periodismo donde no vale la neutralidad, el periodismo donde hay que mojarse y hay asuntos en los que hay que mojarse muchos. Saludos, en Diálogos en el SPAL estamos hoy con Ángel Barceló, periodista, directora de Hora 25 de la cadena SER, que precisamente vino a hacer el Hora 25 a Santa Lucía, porque además vino a recibir también el premio SPAL Comunicación por su compromiso con los derechos humanos desde el trabajo. Ángel Barceló, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Gracias por la invitación, por recibirme y por el cariño. Bueno, es una larga lista la de premios que tienes, entre ellos uno de los más reconocidos como el Premio Ondas. Sí. Buena parte es como comunicadora y como periodista, pero un premio por el compromiso con los derechos humanos es distinto, ¿no? Yo creo que hace especial ilusión, porque es por algo por lo que llevo trabajando desde que empecé en esto. Yo no entiendo el periodismo sin el compromiso. Entonces, que te premien por el tipo de trabajo que haces en este sentido, para mí es muy importante. El otro puede ser tu carrera, los años que llevas, pero reconocer el compromiso en el periodismo en un momento en el que el periodismo está tan complicado, yo creo que hace especial ilusión, que es lo que me pasa a mí. Que quizás el periodismo mira mucho para otro lado, ¿no? Que ante las situaciones de violaciones de derechos humanos o retrocesos en la democracia,
se habla de otros temas. Mira, el periodismo mira a las declaraciones de los políticos todo el rato y ese es un pequeño problema, gran problema que tenemos los periodistas y los medios de comunicación. Entonces nos olvidamos o desviamos el foco rápidamente de otras cosas que son muchísimo más importantes y que además yo creo que si nosotros pusiéramos el foco obligaríamos a esos políticos de las declaraciones a tener que mojarse alguna vez, ¿no? Entonces, bueno, yo desde siempre he intentado, desde mi pequeña oficinita de Hora 25, intentar poner el foco allí, llamar la atención a esas cosas de las que la gente no habla, y si no se habla no existen. No habla la gente muchas veces y no hablan los gobiernos, por ejemplo, cuando rompes y vas como guía con el periodista canario, también premiado en esta edición del SPAL, Nicolás Castellano, como guía por el Sáhara ocupado cuando había un bloqueo informativo, ¿no? Sí. ¿Ahí pasaste miedo? ¿Pasaron miedo? Miedo tampoco. Yo creo que era tal nuestra obsesión por romper el bloqueo informativo que eso te genera una adrenalina especial, ¿no? Nos cruzamos desde Mauritania hasta el Aaiún, pasando decenas de controles policiales, nos pararon en todos, nos preguntaron en todos y conseguimos entrar en el Aaiún. Y ese momento en el que a las 7 de la mañana, yo recuerdo que estaba Carlas Francino haciendo el Hoy por Hoy, yo les saludé diciendo, vamos a informar aunque a ellos no les guste, ¿no? Y hasta que nos detuvieron ahí estuvimos. Yo creo que ese es nuestro trabajo y al menos durante ese rato, durante las 24, las 48 horas que estuvimos allí, pusimos el foco en lo que estaba pasando en el Aaiún, con el Campamento de la Dignidad, con el desmantelamiento y bueno, yo creo que ese es nuestro trabajo. Santa Lucía es una de las primeras ciudades del Estado español que se hermanó precisamente con una ciudad saharaui. Hay una larga tradición, el SPAL nace de un movimiento de solidaridad con el Sáhara. ¿Cómo ves que existan encuentros de este tipo? Yo creo que es muy importante y además que yo no conocía y que gracias a ti he conocido la historia. Yo creo que tenemos que prestarle mucha más atención a este tipo de encuentros, no solo por lo que significa para una localidad como esta, como Santa Lucía Tirajana, sino también por la gente que conoces, por la gente que habla, por la gente que participa. Hay muchísima gente con muchísimas cosas que decir en todo el mundo y nosotros solo le prestamos atención a los mismos, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, Hora 25 va a servir o sirve de altavoz, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para publicitar encuentros de este tipo y sobre todo a la gente que participa en estos encuentros. Has cubierto buena parte de guerras, acontecimientos internacionales importantes, pero bueno, leí que primero tuviste una vocación de periodista deportiva, que te veías más en campos de fútbol que en campos de refugiados, que es donde has estado. Es donde he terminado. Sí, yo me hice periodista porque quería ser periodista deportiva, nunca ejercí de periodista deportiva, salvo cuando hice la Eurocopa de 2008 en la Plaza Colón con 4, mi único contacto con el mundo del deporte fue ese, pero yo empecé en esto pensando que quería ser periodista deportiva. Luego me interesó mucho la política y me sigue interesando, pero me gusta mucho el periodismo comprometido. Yo soy muy feliz cuando cuento a la gente esas cosas que nadie les cuenta y me gusta mucho. ¿Qué es más difícil, si has tenido experiencia como periodista deportiva, intentar contar sin ofender a ninguna hinchada un Madrid-Barça o intentar contar el procés catalán sin ofender a hinchadas políticas? Te voy a decir una cosa, las hinchadas se ofenden siempre. O sea, da igual lo que digas, porque las hinchadas se ofenden siempre. Entonces, el procés para mí es especialmente complicado porque hay una parte emocional en ello, ¿no? Yo soy catalana y tengo amigos y familia de todos los colores y de todos los pensamientos. Yo tengo mi propia opinión y mi propio pensamiento. Y yo cuando estuve los días de la Declaración de Independencia, yo les decía, yo si esto lo estuviera viviendo en otro país, me estaría pareciendo una cosa bestial, ¿no? Pero lo estoy viviendo en mi casa y para mí es especialmente complicado. Y es muy difícil no ofender. Volviendo al periodismo de hoy, decía Kapuscinski, la referencia del periodismo del siglo XX, que ya no habían reportajes, que se había apostado, cuando vieron los grandes medios de comunicación, que era negocio del periodismo espectáculo. ¿Tú crees que sigue existiendo espacio para el periodismo comprometido con lo que le interesa a la gente en relación a lo que le preocupa a la gente cuando haces un programa en un hospital que quieren privatizar, por ejemplo? Yo creo que sigue habiendo espacio y si no lo tenemos que buscar, lo tenemos que abrir nosotros. Yo no quiero rendirme al periodismo espectáculo, yo no quiero rendirme a los clics, a los vídeos de gatitos, yo no quiero rendirme a esto. Yo quiero seguir haciendo lo que hacemos y es explicarle a la gente lo que pasa cuando se cierran las urgencias en Castilla-La Mancha, cuando se quieren privatizar un hospital, cuando hay un campamento que se están desmantelando en el Aaiún. Yo quiero contarle estas cosas a la gente. Yo no sé si hay espacio. Yo, mientras no me echen, seguiré abriendo siempre un espacio para esto. ¿Y se podrá contar cuando a lo mejor la banca compre ya todos los medios y no quede ninguno? ¿Se podrá contar lo que pasa?
Y si no, me iré a mi casa a hacer mermeladas. Yo el día que no pueda contar lo que quiero contar, no me interesará esta profesión, no querré ser periodista. Yo sigo en este oficio porque me sigue gustando muchísimo y porque afortunadamente trabajo en un medio que, a pesar de todo lo que la gente dice, las redes sociales sobre todo, se pueden contar las cosas. Yo tengo mi espacio, le dedicamos 1 hora y media a un festival como es el SPAL, hablando de derechos humanos, hablando de Latinoamérica, hablando de África. Es decir, que nadie puede poner en duda el compromiso, no mío, sino el compromiso del medio en el que trabajo. El día que en el medio en el que yo trabaje no me dé esta posibilidad, me iré a hacer mermeladas. Compartes premios sin ningún problema con Nicolás Castellano. Háblanos de ese reportero que tienes, con el que has vivido tantos momentos. Premios lo de menos, hemos compartido de todo con Nico. Para mí, viajar con él y vivir con él todas las experiencias que hemos vivido juntos, para mí las ha enriquecido, porque él conoce evidentemente mucho más este tipo de cuestiones, este tipo de temas. Yo le necesito para aprender, para contar, le necesito a él, necesito sobre todo su forma de narrarlo, su forma de explicarlo, y de lo mucho que hemos compartido, que han sido penurias, diversiones, noches sin dormir, días sin poder ir al baño, días sin comer. Hombre, recibir un premio juntos, yo creo que esta vez no lo merecíamos. Nico, que además llega a Madrid, lo llaman de Madrid, tienes que venir sí o sí después de cubrir todo el fenómeno migratorio. ¿Crees que a nivel de España, antes lo hablaba con él, a nivel de Canarias, el periodismo ha contado muy mal el tema migratorio? Lo seguimos contando muy mal. Lo seguimos contando muy mal. Yo creo que no... El problema del periodismo es un poco lo que te decía antes. Nosotros nos quedamos con la anécdota, ¿no? Nos quedamos con la imagen, el caso de Ailán, nos quedamos en la imagen de la patera volcada, nos quedamos en la imagen de un rescate espectacular, nos quedamos con la imagen de el espectáculo más bien. Pero nunca se rasca, ¿no? Nunca se va a buscar el origen. Yo siempre cuento una cosa. Con Nico, precisamente, yo fui a Lampedusa cuando cubrimos lo que pensamos que era y que iba a ser la peor tragedia de la inmigración, el primer gran naufragio en el Mediterráneo, en Lampedusa, y nos fuimos los dos para allá. Éramos el único medio español que estábamos allí cubriendo algo. No existían los medios de comunicación. Luego hay un suceso, que muere una persona en donde sea de España, que es muy lamentable y lo siento, pero se vuelcan todos los medios de comunicación, ¿no? Entonces, algo estaremos haciendo mal incluso nosotros desde el periodismo, que no somos capaces de que la gente empatice con esto. Internet ha dado inmediatez, ayuda a tener más información, pero no ayuda también a que cualquiera se sienta periodista, que cualquiera monte una web y se llame periódico. Claro. Pero ni siquiera montar una web. O sea, un tuitero puede considerarse un periodista, ¿no? Yo creo que las redes, yo creo que las nuevas tecnologías, para nosotros que nos dedicamos a esto, son una herramienta que nos van bien, a mí me sirve para trabajar, pero eso no es periodismo. Periodismo es investigar, es contrastar, es preguntar, es estar en los sitios y es contar las cosas desde donde pasan las cosas. La mayoría de las redacciones de las facultades de periodismo tienen mayoría de mujeres, pero que una mujer llegue a directora de un medio, a directora de un programa, es complicado. Bueno, directora de un programa todavía, directora de un medio yo creo que es prácticamente imposible. Bueno, en Canarias, la directora de la SER en Canarias, pues pero bueno. Exacto. No, y la directora de Radio Euskadi también es una mujer, no, en la SER todavía, pero sí es muy difícil, es el famoso techo de cristal. Las redacciones, si tú lo sabes, están llenas de mujeres, pero pocas son las que gobiernan, ¿no? Yo el día que me ofrecieron una 25, que me dijeron, es la primera mujer que presenta un programa informativo de noche en la radio, yo decía, ojalá no tuviéramos que destacar esto, ¿no? Ojalá eso fuera lo normal. Bueno, pues parece que no. Quizás el vértigo era lo mejor, que falleció. No, el vértigo, y la imagen de Llama. El vértigo era sustituir a Charlie. El vértigo era sustituir a Charlie. Yo siempre cuento la misma anécdota. Yo tenía muchísimo miedo, a pesar de la experiencia que ya llevaba acumulada, yo tenía muchísimo miedo. Y la noche antes de estrenarme en Hora 25 llamé a Santi Segurola, al periodista de deportes, que colaboraba conmigo en A Vivir, que son 2 días, y le dije, Santi, es que estoy cagada. Y Santi me dijo, sé tú, porque nunca serás como Charlie, porque Charlie era otra persona. Y le dije, es verdad. Y entonces intenté desde ese día ser yo y no intentar imitar ni el estilo ni la forma de hacer de otra persona, pero el reto todavía la gente lo recuerda. O sea, yo siempre digo que yo presento el programa y Charlie está sentado a mi lado, o sea, desde el primer día. Y este 8 de marzo de 2018, las mujeres de la SER, por ejemplo, como tú, callaron para que se les oiga más, ¿no? Se sumaron Nos sumamos al paro todas las mujeres de la cadena SER, casi todas las mujeres de la cadena SER. Yo no había vivido nunca el efecto de... O sea, no sabía que teníamos tanta fuerza las mujeres periodistas. Se creó un grupo de Telegram
en el que éramos las periodistas de toda España, de todos los medios escritos, hablados, de televisión, y se creó una fuerza que yo creo que ahí nos dimos cuenta de la capacidad que tenemos si nos lo proponemos, y yo creo que tenemos que proponérnoslo. ¿Y crees que va a ser diferente a partir de ahora, cada 8 de mayo o de marzo, o la realidad de las mujeres va a ser diferente? No, yo quiero pensar que va a ser diferente, pero no el siguiente 8 de marzo, sino que el 8 de marzo del año que viene, cuando nos volvamos a manifestar, hayan cambiado muchas cosas, es decir, que podamos contar lo que pasó del 8 de marzo anterior a este. Que no haya ningún presidente del gobierno que diga no hablemos de eso cuando le pregunten por la desigualdad que prohíbe la ley. No nos metamos en eso, no nos metamos en eso. A lo mejor deja de pasar eso también. Bueno, si sigue siendo Mariano Rajoy presidente del gobierno, dudo que deje de pasar. Ángeles Barceló, muchas gracias por estar en el SPAL y por traer también Hora 25 al SPAL. A vosotros por invitarme.